la planeación y la evaluación en grupos multigrados. Uno de los retos que enfrentan los docentes en aulas multigrado, pues, es en la forma en cómo desarrollan las actividades para poder evaluar a cada alumno, a los niños de diferente nivel, desde primero a sexto grado. Pues el docente debe de usar una estrategia muy diferente a lo que se vive en escuelas unigrados, en aulas unitarias. La estrategia de planeación que se usa es proponer trabajar con un tema común para todo el grupo, asignando actividades diferenciadas por siglo o grado y aprovechar el lenguaje de la expresión oral, lectura y escritura como eje transversal en cada asignatura. Dicha propuesta es el resultado de haber observado y retomado experiencias de distintos maestros respecto a cómo organizan y planean sus clases, porque planear a partir de un tema común con actividades diferenciadas por siglo o grado permite la colaboración entre alumnos, la ayuda mutua y la tutoría. Los niños más grandes apoyan a los niños más chicos, así facilita al maestro dar mayor atención al grupo en su conjunto y responder a las necesidades específicas de los alumnos según el grado que cursan. La articulación de contenidos de diferentes grados de una misma asignatura, empleando además el lenguaje como eje transversal, implica un reto para los maestros, sobre todo para quienes han trabajado diferentes temas para cada grado. Por ello, en este documento se incluye ejemplos de planeación para diferentes asignaturas, que constituyen una serie de posibilidades que los maestros podrían adaptar y adecuar de acuerdo a sus experiencias y estilo propio. Por otro lado, esta forma de planear, articular contenidos de la misma asignatura de los diferentes ciclos y grados, darán elementos al maestro para recoleccionar contenidos de asignaturas, si así lo considera pertinente. En los casos que los maestros han logrado globalizar, por ejemplo, mediante la unidad didáctica, esta propuesta facilita su labor debido a que están agrupados los contenidos por temas y por siglos en cada asignatura. La estructura de dicha propuesta de planeación reflexible y que el maestro adecuará a sus circunstancias contiene los siguientes elementos. Los elementos que se sugiere trabajar es acerca de las asignaturas que se trabaja en el aula. Si bien se sugiere planear con base en una asignatura a fin de desarrollar con mayor profundidad su tratamiento, en ocasiones será posible y recomendable trabajar integrando varias asignaturas, procurando que la relación sea más eficiente. Otro de los elementos es el tema común. En este apartado se anota el tema general que se trabajará con todo el grupo, por ejemplo, el cuento, la entrevista, figuras geométricas, algoritmo de la suma, situaciones de reparto, la alimentación, los sentidos, la salud, historia personal, la independencia, el sistema solar, la República Mexicana, etc. El propósito, en este apartado se anota el propósito del tema común, que expresará de manera integrada el conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que se pretende lograr con el tema de desarrollar con el ejemplo, por ejemplo, el tema de las enfermedades, el propósito que sería que los alumnos identifiquen las principales enfermedades de la comunidad, las formas de atenderlas y que apliquen las medidas preventivas que estén a su alcance en su vida personal. Uno de los elementos más importantes es el contenido por ciclo. A partir del tema común se deben indicar los contenidos específicos que se trabajarán en cada ciclo o, si es necesario, incluso por grado. Para ello se requiere consultar la adecuación curricular respectiva. Las actividades de lenguaje
Son, por ejemplo, la expresión oral, la escritura y la lectura, que se desarrollan con dicho tema, frecuentemente en las asignaturas de ciencias naturales, historia, geografía y educación cívica, que predominan actividades como los cuestionarios mecánicos, resúmenes textuales y copias. Con la intención de superar este tipo de prácticas, es importante que en la planeación se incluyan actividades de lenguaje para desarrollar de manera reflexiva los contenidos. Algunos ejemplos de las actividades de lenguaje son la expresión oral, que consiste en descripciones, exposiciones, entrevistas, diálogos y debates. También la lectura, que consiste en consultar información en diversas fuentes, lectura en silencio y en voz alta. También podemos apreciar la escritura que proporciona escritos por una diversidad de contextos y destinatarios, mapas conceptuales, guiones de entrevista, diccionarios, enciclopedias, folletos, trípticos, periódico mural, boletín escolar. Como muchas escuelas multigrados se ubican en contextos indígenas, es necesario indicar las actividades que se realizan en español y se trabajan en lengua indígena. Los materiales. En este apartado se convierte a anotar las referencias tanto de los libros de texto como otros materiales de apoyo o recursos didácticos que se utilizarán en el aula, dentro y fuera del aula. ¿Cómo iniciar la actividad? Con el propósito central y la atención de los alumnos en el tema en estudio, se sugiere iniciar con una actividad común para todos en el grupo. En es muy importante recuperar los conocimientos de los niños y los saberes locales de la comunidad. Por ejemplo, si se trata del tema de la salud, se puede solicitar a los niños que comenten acerca de los tipos de plantas, medicinas que hay en su comunidad y los tipos de padecimientos que curan esto. Y posteriormente, por siglos, ir separándolos y poner actividades diferenciadas. Las actividades diferenciadas por siglos o grados. Después de partir de la situación común para todo el grupo, el docente asignará actividades específicas por siglo para abordar los contenidos correspondientes. En este apartado es necesario cuidar el nivel de dificultad de las actividades para cada siglo, así como pertenencia al estudiar determinado tema, es decir, visualizar qué actividades pueden asignarse a cada grado o siglo. Por ejemplo, para el primer siglo sería posible elaborar dibujos, maquetas, carteles sencillos, textos con ayuda del maestro y los compañeros. En el segundo siglo puede haber actividades como elaboración de folletos, trípticos, historietas. Actividades para primer grado. En ocasiones es necesario trabajar de manera específica con los niños de algún grado para atender requerimiento particular. Para la asignación de tareas por grado, una alternativa es apoyarse en el libro del texto gratuito, cuyo caso el maestro debe tener claridad de los ejercicios que puede utilizar para favorecer el avance en los alumnos de los grados pares, segundo, cuarto y sexto grado de cada siglo, y para tener concretas las actividades de llenado o copias sin ningún sentido para los alumnos. Y para cerrarlo es muy importante contar con un momento en el que los niños compartan en grupo lo investigado y trabajo de cada siglo, como lo intencional de verse y escucharse, lo cual generar la necesidad de preparar su presentación, retroalimentar lo encontrado con las experiencias de los diferentes grados del grupo, así como recibir aportaciones, sugerencias por el docente y sus compañeros. Valorar su trabajo porque no solo se quede en un cuaderno o exclusivamente para el docente, sino que existen otros destinatarios.